Bendiciones, hoy martes 13 de mayo del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es que conviene dar a cada uno lo que corresponde, nos dice la palabra del Señor. Vemos que en el libro de Mateo hay una historia sobre la cuestión del tributo y vemos cómo Jesús responde a esta pregunta. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Vemos aquí cómo Jesús responde a una pregunta. Nos encontramos que esta respuesta de Jesús fue una respuesta que él le tenía que dar a los herodianos, a los fariseos, que querían ver a Jesús tropezar. Y por eso le hicieron esta pregunta. Los herodianos eran un pueblo judío no religioso, era de un partido judío no religioso que apoyaba la dinastía de Herodes y de esa política, de ese gobierno romano. Y ellos percibían enseñanzas, ¿ok? Esas enseñanzas que no eran enseñanzas puras espirituales de Cristo, sino contrarias con sus diferentes intereses. Por eso ellos vinieron a hacer esa pregunta. Y los fariseos, por su parte, eran miembros de una antigua secta judía que creía en esa estricta observación de las tradiciones, de esas tradiciones orales, de esa ley escrita de Moisés. Ellos no creían en Cristo, ellos no creían en ese Mesías, ¿ok? Que podía aparecer y hacer milagros. Ellos creían era Moisés. Y aunque los herodianos y los fariseos se hallaban en extremos opuestos de un aspecto político, su odio era común a Cristo y por eso se unieron, ellos unieron su fuerza para intentar destruirlo. Porque hay gente que no te va a amar y que sencillamente se va a poner de acuerdo con otro para destruirte, ¿ok? Recuerde algo, los demonios se ponen de acuerdo, los demonios se juntan. Entonces, estos tipos de hombres, fariseos como los herodianos, no se trataban, eran enemigos entre sí, pero él los unió la malicia, el ponerse de acuerdo. Por eso Jesús dice la palabra en el versículo 18, pero Jesús conociendo la malicia de ellos, o sea, Jesús podía ver más allá, Jesús veía lo que nosotros no podemos ver, Jesús conocía la mala intención que ellos tenían, la mala intención que los llevaba a qué, a querer malponerlos con el gobierno, a querer hacer cosas que no eran correctas. Entonces vemos un contexto donde Jesús le dice, da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús le regresó a Jerusalén por última vez para compartir varias parábolas con la multitud, pero esta palabra llegó, mire, y trastornó a mucha gente, porque por lo general la gente le encanta robar a Dios, quitarle a Dios lo que le corresponde, o le encanta hacer trampa con los tributos, creyendo que nadie se puede dar cuenta. Tal vez los tributos o la gente que lleva los tributos no se pueden dar cuenta, pero Dios sí. Dios conoce todo, Dios ve todo, Dios sabe todo. Entonces ellos le hicieron esa pregunta a Jesús, esa pregunta capciosa, esa pregunta maliciosa, esa pregunta para acusarlo, para ver si ellos podían encontrar algún mal en Jesús. Pero Jesús le respondió de una manera sabia. La respuesta de Jesús es nada menos que brillante, ¿ok? Porque Jesús, conociendo la malicia de ellos, ¿ok? La manera de ser hipócrita, Jesús le dijo, mostrarme la moneda, mostrarme, ¿ok? Y ellos le presentaron el denario. El denario era una moneda que se utilizaba como impuesto en aquella época. Era de plata, tenía una imagen del emperador
con una inscripción que lo llamaba divino. Y los judíos consideraban esa imagen de idolatría. Le prohibía, mire, tenerla, mandarla, ¿ok? Esa era una razón por la que Jesús respondía si estaría en problema, ¿ok? Porque los judíos estaban viendo qué iba a responder también Jesús, si era lícito o no. Por eso él dijo, mire, ¿cuál es la imagen que tiene? Con esa moneda expuesta ante Jesús, mire, Jesús se respondió a los herodianos y a los fariseos de una manera correcta, de una manera divina. Jesús puso fin a los insensatos. Jesús puso fin a esos trucos y por eso dijo, da pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando los enemigos de Jesús vieron esto, se maravillaron y se fueron. ¿Por qué? Porque Jesús puso un orden. En estos tiempos estamos viviendo momentos donde la gente quiere incitar al pueblo de Dios a hacer lo incorrecto. Usted no puede prestarse para hacer lo incorrecto. Usted tiene que aprender a ser como Jesús. Usted tiene que saber que siempre va a estar rodeado de gente maliciosa, de gente mala, de gente que no le agrada hacer lo correcto, pero nosotros no nos podemos apegar al dinero. Tenemos que aprender a hacer las cosas correctas. Tenemos que pagar lo que tengamos que pagar. Hay gente que usted la ve disfrutando en una piscina, en una fiesta, en esto y le debe a todo el mundo. Dios no quiere eso. Dios no quiere que seamos malos testimonios. Dios quiere que usted aprenda a ser buenos testimonios, que usted aprenda a honrar sus compromisos. Eso que usted ha tomado, que usted ha agarrado, que usted debe, tiene que aprender a honrar sus compromisos y hacerse y ponerse como meta. Yo no voy a pasear hasta que yo no honre esos compromisos, hasta que yo no honre lo que tengo que honrar. Por eso en cierta ocasión un joven le preguntó a Jesús qué necesitaba él tener para alcanzar la vida eterna. ¿Se recuerdan de esta palabra? En el libro de Lucas 18 podemos encontrar este joven rico, ¿ok? Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vemos cómo Jesús le contesta aquí y dice entonces Pedro, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado caso, padre o hermano, o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vemos cómo Jesús, ok, habla con este joven y le dice lo que tiene que hacer, pero el joven estaba apegado a lo material. El joven le dijo que él había obedecido muchas cosas, pero le faltaba lo más importante tal vez para el joven, que era lo material. Y Jesús le dijo que vendiera todo para que se lo entregara a los pobres, pero el apego que tenía este hombre con el dinero no le permitió hacer eso. Por eso Jesús dijo, cuán es difícil, ok, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Cuando Jesús se refiere a esto, se refiere al amor que le tenía este hombre al dinero. Era tanto el amor, era tanto el apego, que no fue capaz de soltar nada, no fue capaz de soltar eso. Por eso Jesús usó la palabra difícil. Por eso Jesús dijo, mire, a algunos de los siervos más fieles de Dios, mire, tal vez están tan apegados al dinero. Hay tantas personas que están tan apegadas que no le quieren dar a Dios lo que le corresponde. Mire, lo que usted no le da a Dios, el diablo se lo quita. Se lo quita. Entonces necesitamos darle a Dios lo que le corresponde. Necesitamos dejar de robar a Dios. Dice la palabra, ¿robará el hombre a Dios? Sí, ¿con qué lo ha robado? Con sus diezmos y sus ofrendas. Cuando usted le roba a Dios, usted no puede absolutamente recibir de parte de Dios bendiciones, porque le está robando a él. Imagínese por un momento, usted tiene un hijo y a ese hijo usted le da todo, le entrega todo.
todo, le da carro, le da casa, le da absolutamente todo y se entera por un momento que ese hijo lo ha robado. ¿Qué hace usted? ¿Cómo se siente usted? Usted dice, pero si yo le he dado todo, si yo le he entregado todo, wow, ¿por qué me robó? Así mismo Dios nos dio la vida, nos dio la salvación, nos tiene vivo, nos tiene con buena salud y entonces le robamos a Dios. Todo lo que usted tiene, todo lo que tenemos es de Dios. El día que partamos de esta tierra no nos vamos a llevar absolutamente nada, nada nos vamos a llevar. Qué hermoso sería si le damos a Dios lo que es de Dios, si le damos al César lo que es del César. Padre, ayúdanos a ser buenos administradores en tu reino. Ayúdanos a dar lo que corresponde, Señor, al tributo, lo que corresponde a tu presencia, Dios mío, a reconocer que tú eres un Dios que lo conoces todo, que lo sabes todo, que lo ves todo. Pero no permitas, Señor, que nuestro corazón se endurezca apegándonos a las cosas de este mundo, porque hoy queremos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús. Amén.